Bien, señores, bienvenidos a otro sondeo. Ayer anunciamos, ¿cómo es que se llama? Hombre, el compromiso. Es un cumplido. Compromiso es deuda. Es deuda, bueno, pues estamos pagando la deuda. El licenciado Melanio Paredes, ex ministro de Educación, ex ministro de Industria y ex muchísimas cosas más en la administración pública. Y lo que falta todavía por hacer, como diría Hipólito, en sus mejores tiempos. Ahora no son los mejores tiempos de Hipólito, ¿verdad? No. Yo creo que ya él debería recoger un poco. Que hay aguas que pasaron ya. Pero él dijo que había que partir el pescuezo para sacarlo de circulación. Una hipolitada, ¿no? Sí, y ahí está, sobre esas hipolitadas que él se ha mantenido. Sí, y ahí está bailando rap y todas esas cosas. Sí, pero los otros sonidos no sé. El sector de Luis Abinader apoyó la Marcha Verde en la persona del joven presidente del partido, José Ignacio Paliza, pero no así el sector de Hipólito. Y me dicen que Luis Abinader no se dejó ver. Es verdad que no se dejó ver. Él no estuvo por allí, pero tú no sabes por qué. ¿Por qué? Porque hubo versiones de que si iba, lo iban a abuchear en función del comportamiento del PRM con la ley de partidos. Cierto. Partió la posibilidad del sector de Luis Abinader, el PRM en sentido general, pero como institución, como grupo, como sector político, partió la posibilidad de que la ley de partidos tuviese un mejor destino. Así es. ¿Verdad? Porque si ya había por lo menos un consenso posible, para hablar de la ley posible, había un consenso posible. Los 5 comisionados habían firmado un acuerdo. Entonces a alguien se le ocurrió después llevar un agregado. No, que sean los organismos superiores del partido. Sí. Y entonces, y lo otro era, y que también la Junta Central Electoral organizara las elecciones. Sí. Pero además ellos desertaron de un bloque que habían conformado y lideraban desde después de las elecciones. Primero la gente del Partido Reformista, con la expectativa de que le van a dar ganancia de causa en el Tribunal Superior Electoral. Yo no sé cómo instituciones que son totalmente diferentes al Ejecutivo y que se escogieron unos jueces que se entiende que son gente serias y responsables, ¿cómo le van a hacer un daño al Tribunal Superior Electoral de venir a empujarlos a emitir una resolución que puede poner en entredicho la credibilidad de esa institución? Bueno, pues los reformistas el sector de Quique Antún, están alentando la posibilidad de que le den ganancia de causa. Pero y sobre esa base, ellos se apearon del caballo institucional. Sí. Pero ahí hay otras historias sumergidas, Luis, porque es que todas las microfacciones reformistas, disminuidas y todo, tienen su diputado y todos votaron por el mismo. Bueno, ahí hay algo que se debe indagar. Pero no, porque eso ya oficialmente, porque el partido se salió del bloque. Lo primero fue que se salió del bloque de oposición. No, y se ha dicho que los extorsionaron diciéndole que le iban a dar ganancia contraria, como dice tú. Bueno, o los extorsionaron o ellos se dejaron de extorsionar. Eso dicen, ¿no? ¿Tú entiendes? Fidel Santana ha estado diciendo eso frecuentemente. Y entonces después el PRM, sobre la base de incentivar o atizar la división en el seno del PLD. Y eso fue un decir, eso fue una idea, pero que resulta que ayer aquí, en el programa En la Mañana de Lindsay Casajara, lo confirmó Rafael Santos. Sí, Rafael Santos dijo que esa había sido su estrategia. Que esa había sido la estrategia. Bueno, vamos a ver si esa estrategia, como la montaña, finalmente lo que para es un ratón. O quizá un bigañuelo. Pero bien. Bueno, nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado Melanio Paredes, como dijimos, y con él vamos a pasar revista a todas estas cosas. Él, miembro del comité central de su partido, debió ser del comité político hace rato. Tiempo que él debió ser. Debieron haber hecho una limpieza hace rato en el comité político y haber llevado allí, subido allí a una serie de
figuras importantes de ese partido, que bueno, no son tan viejos, te digo tan jóvenes, pero todavía tienen mucho por dar. No solamente todavía. Pero cuando dije no son tan jóvenes, es para decir que no son como los otros viejos que componen. Aunque metieron algunos nuevos de Fly ahí, pero metieron algunos nuevos. No, pero en el caso de gente como Melanio, en estos momentos están en el cenit de su preparación intelectual, académica, de su compromiso político. Melanio es un hombre de Estado que se ha preparado para ello. Y ahora está promoviendo una corriente institucionalista dentro de su partido que yo diría que es un espacio de reflexión para poder poner a meditar a la gente de su partido y reencauzarlo hacia los orígenes, las esencias de esa organización y lo que fueron los postulados de su fundador, el profesor Juan Bosch, porque de allá a aquí hay una gran distancia o un gran distanciamiento. Eso es lo que uno ve desde lejos. Y si uno se mete un poco más adentro, ve más todavía. Bien, bienvenido, Melanio. Bienvenido, siempre es grato conversar con ustedes y naturalmente con los amigos que nos ven y nos escuchan. ¿Qué lecciones podemos sacar? ¿Traumáticas, reflexivas o irreflexivas? ¿O qué podemos sacar al final de los escarceos, las escaramuzas y todas las otras cosas que se dieron con respecto a lo que era el proyecto de ley de partido que duró más de 18 años en el Congreso y que fueron mutilando y que cada día se cambiaba y se presentaba otro proyecto? Finalmente se presentó algo, se aprobó algo que algunos dicen que viola 8 artículos de la Constitución de la República, otros dicen, y no solo que dicen, uno se pone a ojearlo y se da cuenta y lo comprueba, que vulnera la democracia interna de los partidos, que fortalece la intención y el comportamiento de las cúpulas de manejar las cosas dentro de las organizaciones y muchísimas cosas más. Entonces, ¿cuáles lecciones se puede sacar de esta iniciativa finalmente aprobada y que algunos dicen y anticiparon incluso que iba a caer en el Tribunal Constitucional? Bueno, respecto a la última vez que estuve conversando con ustedes, hoy tenemos la certidumbre y podemos decir, habemos ley de partido. Incluso ya con nombre. Es la ley 3318. Ayer fue promulgada. Ayer fue promulgada. El Poder Ejecutivo. Ley 3318, un número que va a gravitar bastante 3318 en la realidad política dominicana del presente y del porvenir. No Si me pidieran una evaluación del documento, yo digo, bueno, es mejor tener algo que no tenerlo. Recuérdense que la vez que conversamos aquí teníamos nuestras aprensiones y efectivamente había la disposición de los actores políticos de tener un instrumento que les regulara. No se veía claro todavía. Melanio, pero esa parte, te interrumpo, porque digo, esa parte buena de no tener nada, tener algo. Ahora, si ese algo violenta una cantidad de cosas, comenzando por la Constitución, y violenta principios, violenta una cantidad de cosas, eso es igual, bueno, yo no tengo cuarto, pero como no tengo, me meto a un banco, y para no tener nada, mejor ir a robar. Yo no sé, pero... dicho que lo perfecto no existe. Lo perfectible es con lo que nos manejamos. Y esa ley indiscutiblemente tiene más del 90% del articulado del proyecto que presentó la Junta Central Electoral, que fue un documento acabado, resultado de consultas internacionales que se hizo en la Junta anterior y que esta Junta lo reivindicó y lo sometió al Congreso. Y lo que yo pienso, Luis Clime, es que tan pronto varíe la correlación de fuerza o el interés de un sector muy centrado en tener algo a la medida, es que se va a modificar. Con que se le quite ese artículo 45 y sobre todo el párrafo, ese párrafo que es una afrenta. Ha sido la piedra de escándalo. Y que fue sometido de contrabando a última hora cuando ya se había consensuado otra cosa. Y que pudiera generarle serios inconvenientes a la Junta Central Electoral, porque está planteado
el mismo día, si se aprueban las primarias simultáneas, que la Junta Central Electoral tenga que abocarse a organizar un proceso en que un partido lo hace con padrón abierto, otro lo hace con un subconjunto de ese padrón abierto, es decir, su propio padrón. Sí. Pudiera haber uno de los partidos que se planteara asamblea de delegados, o pudiera alguno eximirse de esto y decir, bueno, nosotros nos acogemos a celebrar encuestas. Y que la Junta tenga que manejar toda esa complejidad de procedimientos. Eso parecería un arroz con mango. Y yo entiendo que ese artículo que está ahí como un parche mal pegado, en algún momento, desde que cambie la correlación de fuerza, y eso podría ser el mismo 2020, se va a cambiar. Y mejorar el instrumento. El instrumento es mejorable. Porque desde el punto de vista del interés partidario, que es lo que hizo la oposición, y yo no lo juzgo mal por ello. No, si hay un elemento que divide al adversario. Políticamente ellos jugaron su carta correcta. Y lo habíamos dicho aquí en el programa, recuerda que yo decía, es su carta correcta. Bueno, nosotros hemos decidido internamente lo que dice la gente del PRM, padrón cerrado. El problema es de ellos, se lo tiramos a ellos, que ellos lo resuelvan. Lo que se le enrostra al PRM es que se alinearan con uno de los sectores dentro del partido, en este caso el sector oficial, que abogaba porque los organismos de los partidos, los organismos ejecutivos de los partidos, no los superiores. Que ni siquiera pusieron el comité político, le pusieron o cualquier otra denominación, cualquier otro similar. Porque el arcoíris ni siquiera se atrevieron a poner el comité político, como para guardar la diferencia. Sí. La apariencia. No, pero pusieron el comité central. Lo que pasa es que el comité político es un órgano de trabajo del comité central. Sí. Ellos se han arrogado y han sustituido en los hechos al comité central, pero el organismo superior entre Congreso y Congreso es el comité central, como era Comisión Presidencial Reformista o el Comité Ejecutivo Nacional del PRD o X denominación. Ahora, ¿qué es lo que efectivamente está sobre el tapete ya promulgada la ley? Hay tres posibles escenarios para el PLD. O el proceso que sigue para el PLD, porque hay otras fuerzas actuantes. Ya, por ejemplo, el bloque opositor anunció formalmente que va a someter un acto de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y yo me digo lo siguiente. Perdóname, me mencionan las tres situaciones. En el caso del PLD hay tres opciones. O se van por la vía de la judicialización de la ley, accionando ante el Tribunal Constitucional, o bien se van por la vía de la imposición, que el sector oficial, con una mayoría en el Comité Central, imponga contra viento y marea las primarias abiertas, o bien nos vamos a las bases del partido, que son la última instancia. Irse a las bases es irse al Congreso del partido, que es lo eso iba a decir, la convocatoria de un Congreso. Es lo mandatorio. Que se dice, escúchenme, que la última vez el Congreso tardó 1 año en resolver cosas. No, se tomó 6 meses. Siempre el Congreso se convoca julio, agosto y culmina en diciembre. Sí. Y entonces la plenaria de juramentación se hace el día de Duarte. Eso estamos en el tiempo. ¿Habría tiempo entonces? Perfectamente estamos en el tiempo. Entonces, si se va por la vía de la judicialización, yo no aseguro ganancia de causa para el sector de Leonel Fernández. Recuérdense que está pendiente convocar el Consejo de la Magistratura. Hay una espada de Damocles. Ya el presidente de la República se agenció una mayoría en ese Consejo de la Magistratura. Pero se la agenció desde ya, de antes de hacer los cambios. Pero ya hay 4 de 7 en el Consejo de la Magistratura. Está el presidente, el procurador, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. En el Consejo de la Magistratura, creía que era en el Tribunal Constitucional. No, pero el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, están pendientes. Están pendientes. No ocurre lo mismo con el Tribunal Superior Electoral y con la Junta Central Electoral, que son de reciente conformación, y ahí se evidencia que hay polos, no hay una mayoría categórica, y por eso se han producido sorpresas con dictámenes en el caso del Tribunal Superior Electoral inesperados. Exacto. En el caso del PRD o en el caso del reformismo. Claro, que por eso en el caso del reformismo a mí me sorprendió esa expectativa que han creado, porque allí se ha estado hasta ahora actuando con mucha responsabilidad. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces, la vía de la judicialización
es incierta en términos de lo que va a ocurrir ahí y pudiera tomarse un tiempo que la Junta, el presidente de la Junta lo está reclamando. Ya dijo que en octubre tienen que decidirse para poder trabajar una ruta crítica entre octubre de este año y febrero del 2020, que son las primeras elecciones a nivel municipal. Entonces, la vía de la judicialización divide más al partido. La vía de la imposición pura y simple por parte del sector mayoritario del Comité Central también divide. La única vía que asegura unidad y asegura que la decisión será aceptada por todos es la del Congreso. Y por eso nosotros estamos apostando y estamos trabajando para ello. Pero no contemplan la posibilidad, o no hay condiciones para ello, de un diálogo interno y un pacto de cohabitación. No hay Ese es posibilidades. un diálogo. Hay un nivel de antagonismo, pero tú ves lo que ha acontecido. Un diálogo Climen. de mudos. Pero ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó en el comité político? En el comité político habían dos secretarías titulares Sí. que no la puede designar el comité político, puede proponer el comité central. Ajá. Somos los miembros del comité central los que cogemos a los secretarios de las diferentes áreas del partido. Habían dos miembros que fueron los suspendidos, Víctor Díaz Rubio y Félix Bautista, que no eran del comité político, eran del comité central y de uno de los sectores que accionan al interior del partido. Los dos fueron sustituidos por ¿quiénes? Por miembros plenos del comité político. Eduardo Selman, y que además es ministro, y Miriam Cabral, que es legisladora y es miembro pleno del comité político. Es decir, hubo una mayor concentración de poder partidario y gubernamental en un mismo sector. Entonces, vámonos ¿Qué al Congreso, pasó en el Congreso? en el Congreso. También los dos presidentes, que el pacto de Juan Dolio decía que había que balancear, sí. los dos son de un mismo sector. Y los voceros Confirmaron al vocero. y los directivos. Sí. Ha habido una concentración. Los vicepresidentes cambiaron a Dionis Sánchez y entonces pusieron Así a es. Jep, pero Entonces, resulta. no hay ese ánimo No, de buscar consenso, al contrario. Parecería que se está provocando a que un sector del partido sencillamente se enajene. Y yo lo que le digo a mis dos grandes amigos y compañeros, al presidente Medina y al presidente Leonel Fernández, es que se avengan a que las bases del partido decidan. Si uno y algunos sectores están alentando el proyecto de reelección porque entienden que el presidente tiene toda la de ganar, bueno, que vayamos a las bases del partido. Las bases del partido son inteligentes y decidirán. Si es el presidente Fernández que tiene la mayoría, las bases del partido van a decidir que sean primarias con padrón cerrado. Pero eso garantiza que haya un cauce institucional y que al final tengamos todos que aceptar lo que salga de esa decisión. Melanio, la base del partido, el PLD, voy a decir, era una organización de vida activa, donde había una dinámica cotidiana incluso de reuniones, de trabajo, de cosas. Hoy la mayoría de locales del PLD están cerrados. La base del partido no han sido tocadas por el síndrome de manada. Bueno, justamente la propuesta nuestra activaría el partido, ya no detrás de candidatos como están ahora, movidos por problemas de clientela, no, se activarían porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se organizaría el Congreso? ¿Es con la mayoría actual de abajo hacia arriba? No, y es bueno que los compañeros PLDistas y los allegados entiendan nuestra propuesta. Ese Congreso que tiene que decidir modificar los estatutos, porque precisamente la ley establece, aunque no da plazo, la ley dice en su artículo 26 que los partidos tienen que adecuar sus estatutos, que es la ley de leyes, como dijo Reinaldo una vez, de cada partido, tienen que adecuarla a la ley. O sea que independientemente del Comité Central quiera decidir primarias abiertas, tienen que ir a modificar el estatuto del PLD, porque el estatuto del PLD dice cómo son las primarias. Sí. Y cae dentro de la ley, no contraviene la ley. No lo contraviene porque está dentro de la ley, son opciones que se dan. ¿Y modificar los estatutos no está en la agenda de algún grupo? Bueno, yo lo que digo es que para modificar esos estatutos tiene que partirse de una renovación de abajo hacia arriba. Así es. Y eso fue lo que dejamos en abril del año pasado, los reglamentos para renovar al partido desde abajo hasta arriba. Los estatutos del partido, pero hay intenciones de otro estatuto superior también entrar. Vamos a hacer una pausa. Seguimos conversando con el licenciado Melanio Paredes, nuestro distinguido invitado esta tarde, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a la pausa. Mira.
Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a 1 año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con el licenciado Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Melanio, cuando se observan estas situaciones que se dan a lo interno de la organización, con tanta disciplina referente durante tanto tiempo, ¿cómo se siente? Escúchame, Luis, que estamos observando que Melanio es de los PLDistas que está preocupado muy seriamente de que el partido no se le deshaga en las manos. Y de ahí la integración de la corriente institucionalista que integran varios dirigentes importantes que se han situado en una posición céntrica tratando de, si se quiere, servir de árbitro y de mediadores. O de mediadores en este proceso, donde en definitiva lo que se ha visto es que la unidad interna se ha puesto en peligro, está en peligro,
aún a sabiendas de que el PLD sigue siendo mayoría como sector político en el país y que lo que le ha dado ganancia de causa siempre ha sido la unidad, pero que divididos ni uno ni otro saldrían gananciosos. La única oportunidad que tendría la oposición, porque hay mucho disgusto, también hay desgaste, es que fracturado el PLD, se forme un gran frente, un frente opositor, y que en esa división ahí se pueda colar. Eso ya no está descartado. Luis Abinader sacó un 35%, yo no sé cuánto ha perdido ahora, cuánto pudo perder, pero a lo mejor lo que pierde por un lado lo gana por otro. Sí. ¿Cuánto pudo haber perdido en la jugada política que se le ha criticado, pero que políticamente la jugada parece correcta, porque ha puesto a pelear aún más a los PLDistas? En esa situación pudiera la integración de un frente opositor pudiera, qué sé yo, poner término al reinado del PLD. ¿Y quién sería el culpable o los culpables ante una situación? Solo la irracionalidad en esta coyuntura, pienso yo, que lleva a la división. Es el escenario que queremos evitar. Y yo creo que el PLD, que elevó a la categoría de estadista a Leonel Fernández y a Danilo Medina, no puede ser sometido al escarnio que nosotros estamos observando. Los antagonismos no conducen a ningún lugar. Leonel Fernández, Danilo Medina tienen un sitial en la historia. El PLD ha logrado entregar a la sociedad dominicana reivindicaciones importantes. Justamente la semana pasada lo reconoció el propio presidente Danilo Medina, se acaba de entregar la segunda línea del metro. Lo que significa... Estamos hablando de cosas materiales. Ahora, tú dijiste ahorita, estadista, me puse a pensar así, a mirar para atrás rápido. Presidente puede haber mucho, pero estadista no es cualquiera. A eso voy. Por eso su comportamiento, yo creo que en el caso de Leonel Fernández no hay lugar a dudas. Entonces, el comportamiento que asume el presidente Medina, preservando a su partido, intentando que preservemos el poder, va a decir mucho de su condición de estadista. Lo que yo te digo es que el partido le creó esas condiciones. Triunfo consecutivo, triunfo en sistema de doble vuelta que no ha habido que acudir a una segunda vuelta. Y todo esto no es más que el trabajo tesonero, dedicado de una legión de militantes de la organización que, independientemente de que unos u otros hayan cometido inconductas, pero en sentido general ese partido está ahí y ese partido espera mucho. Y como tú has señalado, si bien es cierto que hemos entregado obras materiales importantes, hay un trabajo en la infraestructura humana pendiente todavía y que la sociedad dominicana espera por ello. Porque yo digo, el modelo económico que ha impulsado el presidente Medina es diferente al que impulsó el presidente Fernández. No son sustancialmente diferentes. Las mismas políticas monetarias, la misma política en términos de atraer inversiones, son las mismas. No hay connotaciones distintas, fundamentalmente distintas. Entonces, ¿qué los separa? Son los egos, son los entornos que comienzan a crear situaciones lamentables de antagonismo que, sin embargo, pueden perjudicar a toda una organización llamada todavía a desarrollar jornadas importantes en beneficio de la calidad de vida del dominicano, de la satisfacción de necesidades fundamentales, de estrechar la brecha de inequidad que todavía afecta a grandes núcleos poblacionales, de asegurar que los jóvenes, ayer se celebraba el Día Internacional de la Juventud, puedan tener acceso al primer empleo, de garantizar estadios aceptables de convivencia armónica, ciudadana, sin todo este problema de la violencia que afecta a muchos de los sectores nacionales. Entonces, ese es un reto que tenemos por delante. Hay deudas sociales importantes que tenemos que acometer. El propio presidente Medina ha iniciado un proceso de restauración de hospitales y mejorar las condiciones hospitalarias, mejorar la salud
del país, mejorar la educación del país, mejorar los sistemas de transporte, son improntas que lo puede perfectamente hacer nuestro partido. En el orden material, aunque falte todavía cosas por hacer, sin embargo, se ha hecho muchísimo. El problema está, ahora mismo me luce a mí, uno de los factores sumamente más preocupantes está en el deterioro institucional o en la escasa contribución al fortalecimiento institucional. El PLD dio cátedra de reformas, de modificación, de modernización, de actualización. El sistema legal modificado, O sea, fue cambiado realmente la notablemente. estructura, el Estado fue modernizado y actualizadas sus cosas, y además los mecanismos de control, las leyes para controlarlo, los reglamentos, las comisiones de reformas que se crearon para trabajar esa reforma, todo eso está ahí. El tema está que como después se ha dejado caer muchas de esas cosas. Fíjate cómo, teniendo una ley de contratación, ocurre lo que ocurrió en la ONSA, que lo menos que hicieron fue quemar las guaguas. Ya habían quemado la moral, habían quemado todo, entonces quemaron las guaguas para poder. Bueno, entonces aplicaron, en la misma ley de contratación había un bajadero, y entonces ese era un bajadero como opción en un caso de emergencia, pero no agarrar esa opción de situaciones especiales para hacer lo que se hizo allí. Entonces, ¿por qué si en el orden material se han hecho tantas cosas? ¿Por qué si primero se trabajó la modernización, las reformas, los controles para garantizar la ética? ¿Por qué si siendo artífice de ese trabajo inicial se ha desmoronado y hasta ahora hay un gran cuestionamiento? Yo quiero que vayamos a la pausa y que Melanio nos desmenuce todos esos aspectos que se resumen en una sola cosa: preocupación. Vamos allá, volvemos con Melanio Paredes. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas, y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba, pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Pagar la tarjeta, pagar el impuesto. ¿Verdad que yo lo puedo hacer aquí en el salón? Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes Cerca Banreservas, siempre disponibles en el salón, la ferretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco. Bien, quedó planteada la inquietud cuando íbamos a la pausa. Se ha hecho mucho en el orden material y se sigue haciendo. Ahora, se trabajó el tema institucional y sin embargo ahora como que se está deshaciendo lo que se hizo, o poniendo en tela de juicio lo que se hizo. He sostenido en varias ocasiones que el mejor gobierno del PLD fue el gobierno 96-2000, porque se comenzaron a sembrar los pilares de la nueva institucionalidad democrática del país. Lo recuerda CRIME, los trabajos de CEPRIME, la Comisión de Reforma del Estado, la propia comisión que se creó y hasta a nivel de ministerial para la reforma de la justicia. O sea, innegablemente que es importante. Y no podemos desbaratar con los pies lo que hicimos con la cabeza.
efectivamente hay un bestseller, lo recuerda el crimen, ¿Por qué fracasan los países?, de dos autores, Acemoglu y Robinson, que te dice que la ruptura institucional es lo que produce cambios, lo que produce retrocesos. Y nosotros estamos en esta etapa llamados a cuidar esa institucionalidad. Si nos dimos un Estado social y democrático de derecho con la Constitución del 2010, en la que establece en su artículo 216 que los partidos se ríen por dos paradigmas, la democracia interna y la transparencia, ¿por qué estos retorcimientos para aprobar lo que yo llamo la ley cúpula? Porque esta es la ley cúpula, en que la cúpula de los partidos decidan todo. No, tenemos que avanzar y no retroceder. Pero con relación a eso, a la ley, no obviamos lo otro, sino sencillamente una incidental. ¿Cómo es posible que se pueda aprobar una ley? Se habló de que la ley posible, pero que de antemano choque con 8 artículos de la Constitución. Se supone que la ley y la Constitución, mucho mayor, es para respetarla. Si se sabía de antemano, porque ahí trabajaron abogados constitucionalistas, se sabía durante 20 años. Si sabía que hay un choque con la Constitución. Entonces, ¿cómo usted va? Oí ayer a alguien que decía, es que esa ley, bueno, más pudiera, lo dijo ayer aquí, sí, es que esa ley es inconstitucional. Entonces, ¿cómo es posible tanto esfuerzo y tanto escarceo y tanta confrontación para finalmente aprobar algo que es inconstitucional? Es que hay gente que son nubilares. Hemos oído a unos leguleyos plantear declarar inconstitucional la Constitución por el transitorio. Es una barbaridad. Un precepto constitucional. Son los retorcimientos. Ahora, cuando uno hace un análisis histórico y uno ve, esto se ha repetido en la historia dominicana y por eso hemos estado patinando. Damos 2 pasos hacia adelante y damos 3 pasos hacia atrás. O sea, efectivamente... Esta mañana citaba a Bernardo Vega justamente en una sección que tiene en el programa de Cadena de Noticias o SIN, más bien. La relación de presidentes, prácticamente la mayoría de los presidentes llegan al gobierno, quieren quedarse en el poder, sucederse a sí mismo en el Horacio poder. Vázquez trajo bien el comentario a Charles Top aquí y hablaba del problema de la continuidad. Fíjate, ya en el año 32, 31, ya se planteaba esta situación y que viene también de tiempos Creo que 79 años, decía Bernardo Vega, 79 años que tenemos en eso. Que, déjame decirte, tú citas esa época. Lo que se discutió aquí en del 24 al 30 parece repetido, parece como si no hubiésemos asimilado aquella lección trágica. De que los países que no conocen su historia están obligados a repetirla como comedia o como tragedia. Entonces, efectivamente, yo comulgo contigo. Lo primero que debía hacerse, lejos de estar buscando una mayoría, amarrar para votar un artículo que se impone como un deseo, como para satisfacer un determinado ego, era hacer un análisis de congruencia entre la ley y la Constitución de la República. Y antes de mandar eso, por ejemplo, yo pienso, si hay seriedad en el tema, o respeto por el país, yo creo que antes de mandar eso al Senado de la República, antes de mandar eso al Ejecutivo para su promulgación, que es lo que... Someterlo a un expertise, a un análisis. Exacto. Y recomendarle al presidente, mire, esto está así, esto está así. Okay. Pero entonces se mandó, se mandó. En el Senado se aplicó la vía rápida. Entonces, la vía rápida, lo mandaron. Entonces, ni lectura, se libera de lectura. ¿Qué debió hacerse? Cuando eso llega a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, el presidente devolverlo, no como observación, sino administrativamente, con una nota que diga, como hay visos de inconstitucionalidad, sospechas de inconstitucionalidad, alegatos de inconstitucionalidad, sometan eso y aquella parte donde se entiende, arreglen eso. Sí, porque estuvimos esperando 2 décadas para aprobar. 20 años, entonces, ¿por qué no se puede? Eso perfectamente se pudo hacer antes de promulgarlo. Devolverlo al Senado con esa observación. Todo este tema coincide con un ambiente de crispación, con procesos judiciales que lindan, que tienen conexión con lo político, caso de Brecht, caso C. Todo es político caso ahí. Onza, con unos plazos fatales para celebrar 2 elecciones generales y el tiempo corriendo. Y yo por eso
Luis, estimo, como hay un tema localizado solo en la fila del Partido de Liberación Dominicana, que es al mismo tiempo que tiene presencia en todos los poderes públicos, y una crisis nuestra puede alojarse en los poderes públicos, lo que va es que el partido reúna sus fuerzas y vengamos internamente a discutir este tema. Y lo de la ley, ver qué puede aplicarse ahora y qué estaría en la mesa para modificar posteriormente. Porque lo importante ahora es que tengamos claras las reglas de juego para un proceso que se nos avecina y que apunta a ser complicado y conflictuoso. Reglas de juego dentro del partido, porque las reglas de juego institucionales en el país están. El problema es que no nos queremos acoger a ellas. Así es. Cuando yo hablaba de mandarle allá para que pónganse de acuerdo y arreglen eso, es porque ahora el hecho de haberla promulgado indica que se da como buena, se da como que todo está bien y que nada está irregular. Y entonces eso... no necesariamente, Luis. La misma gente de PRM dicen que una vocera de Josefa Castillo dijo en plena sesión de la Cámara que ella sabía que lo que estaban votando reñía con la Constitución, pero que ellos preferían tener la ley a no tenerla. Fíjate, una confesión increíble. ¿Por qué? Y sobre todo en boca de un legislador. ¿Por qué? Y de la oposición. Sí. Porque en este país Pero que usted no no puede hay respeto por la la institucionalidad, porque tú no puedes votar por algo. Es lo que yo decía ahorita. Tú no puedes votar por algo que tú sabes que es inconstitucional. Vamos a aprobarla. No tenemos ley, la ley posible. Vamos a salir de eso. Vamos a salir de eso, pero tú no puedes aprobar lo que tú sabes de antemano que es inconstitucional o que es ilegal. Que es ilegal. Entonces, eso cuando ya se promulga es porque ya se le dio aquiescencia. Entonces se dio por cumplido. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, si eso va a las instancias institucionales de revisión, entonces poner en apuro por el mismo componente o ingrediente político que hay de por medio, eso es sacudir a las instituciones sin necesidad. Eso va ahora para el Tribunal Constitucional. Entonces, a poner en apuro el Tribunal Constitucional porque está pendiente una sustitución de varios jueces. Ahí se impone entonces el susto político, para no decir otra cosa. El susto o el temor, el terror político está detrás. Después del palo dado, como dicen en este país, hay que minimizar el riesgo. Y minimizar el riesgo en el caso del PLD es garantizar su unidad. Y la unidad se garantiza si nosotros que tenemos los mecanismos institucionales, el PLD lo tiene. No es necesario la ley para el PLD decidir. Tenemos los mecanismos institucionales. Resolvamos eso. ¿Es primaria abierta o cerrada? Que lo decida los dueños, la asamblea de accionistas. Los ejecutivos de una empresa no pueden liquidar una empresa sin la opinión de los dueños de la empresa, que son los accionistas, y esas son las bases del partido. Pero si los dueños de la empresa, en este caso el PLD, el comité político... No son los dueños. No, ellos se han erigido. Ellos son de la gata. Bueno. Se han erigido en dueños. Y bueno, entonces eso es lo que dice todo. Y si ellos dicen, bueno... podrían cargar con las consecuencias. Porque yo insisto, que el PLD pueda dividirse y perder el poder, solo va a perjudicar, va a perjudicar a muchos PLDistas que viven de un salario. Pierden su empleo. Sí, pero sobre todo va a perjudicar a esa clase política que va a enajenarse y que difícilmente vuelve al poder y va a quedar ese lastre histórico. Y al mismo tiempo también pueden ser sujetos de la persecución y la retaliación política. Sí. Y dependiendo de las cosas que se hagan, ¿no? Porque retaliación es cuando tú le caes atrás a alguien sin tener cosas, pero si tú le caes atrás a alguien y hay razones, ya sea otra cosa. Melanio, entonces, al día de hoy, ¿cuáles son las tareas que tiene, además de los consejos, de la invitación a la reflexión y todas esas cosas? Si se quiere, el programita de trabajo que tiene la corriente. La agenda de trabajo. Bueno, le doy la corriente institucional. Le doy la primicia a ustedes. Nosotros intimamos al comité político el día 6. Lo intimaron. Sí, para que se pronunciara sobre una solicitud formal que hicimos, depositada en Secretaría General el 19 de abril. El comité político se reunió, como ustedes vieron, en 1 hora y pico despacharon una agenda de 1 año, pero solamente con la visión de reparto. Allí fue a repartírsela. Sí. Y no se abocaran a conocer el drama institucional que estamos viviendo. No, pero peor, pero tú dices reparto. Cuando tú repartes, tú pones una parte aquí, una parte repartir.
Pero si tú pones todo en un solo lado, tú no has repartido También nada. un reparto para una concentración. Unilateral, ¿no? Sí. Y un grupo de senadores hizo una rueda de prensa ese día y mandaron una comunicación también para el reparto. A ese grupo de senadores le respondieron. A nosotros no nos respondieron. A los senadores lo que le dijeron fue, el comité político va a Sí, seguir tomando... pero al menos le respondieron. En el caso nuestro ni siquiera lo pusieron en agenda. Hay un plazo perentorio de 10 días que se cumple justo pasado mañana, el 16. Son días calendarios. El día 21 de este mes, la corriente institucionalista estará accionando por los mecanismos constitucionales y legales que le confiere la ley. Si no hay respuesta a esa fecha, estaremos accionando. ¿Qué va a acontecer? Lo diremos precisamente en esa fecha. Pero hay otra acción, ¿y qué pueden los mecanismos institucionales allí, públicos, hacer si hay una ausencia de respuesta, por ejemplo? Hay varios mecanismos. Está el recurso de amparo, está el recurso ante el Tribunal Superior Electoral y está la acción de medida cautelar ante la Junta Central Electoral, que tiene todo el poder de suspender entrega de recursos e incluso ir más allá y, en el caso del Tribunal Superior Electoral, invalidado 2 directivas en este país. Sí. Justamente los 2 partidos que junto con el PLD han hegemonizado el escenario político en los últimos 52 años. El Partido Reformista hoy no tiene una dirección legítima reconocida por las instancias electorales. El Partido Revolucionario Dominicano está pendiente de celebrar un evento que pueda legitimar a sus autoridades. Y en el caso del PLD, que es el único de esos partidos otrora mayoritarios que tiene una directiva, pende de un hilo, porque la legitimidad llega hasta el 26 de enero del 2014. Hablando de legitimidad, del 2019. Hablando de legitimidad, en este caso, los miembros de la corriente institucional, como esa no es una estructura formal o ya reconocida dentro del partido, en la estructura del partido, pudieran alegarse falta de calidades, pero ustedes son miembros de un órgano que sí tiene calidad. La instancia está firmada por Paíno, Abreu, Melanio Paredes, miembro del Comité Central, y 52 presidentes de intermedios que tienen derechos jurídicamente protegidos y podemos accionar. Somos miembros del Congreso, miembros plenos del Congreso, y sesionamos el 30 de agosto del 2015, cuando se proclamó a Danilo Medina candidato presidencial, se le otorgó poderes para concertar alianza y irregularmente se sometió la extensión del periodo de todos nosotros, incluidos los miembros del comité político, al último trimestre del 2020. Esa decisión fue objetada por mí mediante una comunicación en su momento y es ahora que opera el conocimiento de ella. Pero o sea que el PLD eso era para sacudimientos mayores. O sea que no se pudiera alegar falta de calidades porque las calidades las tienen. Sobran. Sobran. Esos aprestos de alguna gente, porque una de las cosas que se ha dicho como perniciosa o perjudicial con respecto a la aprobación en la manera que se hizo de la ley de partido, es que esto pudiera ser un estímulo para atizar en algunos miembros del Partido de la Liberación Dominicana y del gobierno un intento de reelección a través de una modificación constitucional que está hasta ahora prohibida. Y justamente miembros del comité político, figuras importantes del partido y del gobierno, inmediatamente se aprobó esto, y estoy pensando, seguro que el clima está pensando en Monchi Fadulso Llave. Mi hermano Monchi. Su hermano Monchi, desde que se aprobó eso, salió el titular de la sugerencia de una modificación para habilitar electoralmente al presidente de la República. Lo hizo Monchi y lo hizo también Francisco Javier. Y después vinieron otros. Y creo que el Lidio Cadet, que no ha hecho nada donde está. La ética la está interpretando al revés. Y entonces no ha hecho nada donde está ese señor. Pero sí ha hablado de posibilidad de reelección. Ese tema de la reelección, ¿cómo cae? Como en política. En el país sabemos cómo cae, pero en el PLD, ¿cómo cae? Como en política no se puede poner la carreta delante de los bueyes. Eso lo aprendimos de don Juan. La reelección está prohibida. Yo prefiero esperar
si se abre un escenario sobre ese debate, la apertura de ese escenario para decir mi punto de vista. Pero lo cierto es que yo no puedo opinar sobre algo que está prohibido por la Constitución. Bueno, pero diciendo que está prohibido ya se opina, Sí, hay que sí. conocer, porque Yo creo que el tema... lo que hay es que recordar que está prohibido, porque lo que pasa es que alguna gente está muy empeñado en la ética, Sí. y entonces... pues, si se respetara la institucionalidad del tema, no se toca. Exacto. Habría que declarar inconstitucional la Constitución. Sí, sí. Pero qué barbaridad. Y entonces habría todavía que definir muchas cosas, Melanio, en el partido, en la política y en el país para entonces poder avisorar por dónde es que anda el horizonte político. Por ahora mismo como que hay cosas como que estaban un tanto definidas, pero ya como que hay un nubarrón que... unas tantas brumas en el camino que ahora como que nadie se atreve a adelantar nada. Yo una vez le dije a ustedes que me definía con todo este tema de la elección, de la ley de partido, como un optimista mal informado. Después que tuve acceso a informaciones, me definía como un optimista bien informado. Hoy me defino como un expectante, un ente expectante, aunque no de brazos cruzados. Estamos actuando para que el derrotero que finalmente tome esta situación de evidente crisis que tenemos en el seno del Partido de la Liberación Dominicana tome el cauce institucional. Si nosotros respetamos lo institucional, si están establecidas unas reglas claras, solamente hay que respetar esas reglas claras. Y insisto en que yo no creo que el presidente Danilo Medina ni el presidente Leonel Fernández van a hipotecar lo que ha sido su legado de gobierno por un empecinamiento y porque 2 o 3 personas de los entornos le obnubile y le planteen que esta debe ser una lucha sin límites, en que debe salir uno derrotado y otro ganancioso. Yo creo que es una apuesta, además de pobre, una apuesta que no contribuye en nada. Una apuesta que no contribuye en nada ni al beneficio histórico de su legado, como tampoco de la sociedad dominicana. Yo entiendo que, sin pensar en el acuerdo que plantea Clime, que ellos van a abocarse a que el partido decida lo que más conviene en esta etapa. Y lo que más conviene es ese cauce, que haya competencia interna y que respetemos los resultados que surjan de esa competencia interna. Melanio, finalmente, la alternabilidad, las alternancias y la renovación de los liderazgos son buenas en sentido general, aunque no todas las veces es tan fácil aplicar eso. Sí. Pero en el caso del PLD, una serie de aspirantes se han madrugado y se han tirado al ruedo, con la única situación para ellos es que no marcan en las encuestas, no marcan en nada. O sea, realmente la situación está centrada, el liderazgo está centrado, concentrado en la figura del presidente Fernández y Danilo Medina. Lo demás es lo demás. Definitivamente no marcan ninguno, ni un 1% de lo que se tiraron. Entonces, eso es preocupante también. Y parece que sea desgracia histórica, porque esto es de la fundación misma de la República. Sí. Entre la independencia y la integración, el pleito era Buenaventura abajo, Pedro Santana. Yo lo que estimo, Luis, es que en algún momento el partido tendrá que superar, como superó a Bosch, a Leonel y a Danilo. Ahora, lo que tenemos que establecer es el cauce, el camino. Y si en definitiva es uno u otro, que lo decidan las bases del partido. O sea, no que yo utilice subterfugio, utilice mecanismo, utilice la coacción para aplastar a uno, porque los dos son activos importantes de la organización. Y si en definitiva ellos tienen que ponerse de acuerdo para no ser ninguno de los dos, pues bien, porque está probado que solo la permanencia del PLD en el poder puede garantizar el legado de los gobiernos de Leonel Fernández y los gobiernos de Danilo Medina. Si no ocurriera así, eso va a ser arrasado por las huestes que no van a ver puntos positivos, solamente van a proceder
y a perseguir aquellas debilidades que son propias de todos los gobiernos en todos los tiempos. Bien, bueno, se quedan muchas incógnitas, muchas interrogantes, pero eso será materia de otro programa, de otro sondeo. Las gracias a Melanio Paredes, que ha estado con nosotros en esta tarde, en este conversatorio, que vamos a repetir, si Dios quiera, o vamos a repetir, ¿cómo? Vamos a repetir, a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Y cualquiera de estos días, un día cimarrón, un día cimarrón de esto. Sí, porque se han hablado temas muy sustantivos. Así es. Gracias, Melanio. A ustedes. Nos vamos, nos vemos.